Soborno, coima, colusión, malversación, tráfico de influencias, cohecho, peculado. La corrupción es uno de los principales obstáculos para reducir la pobreza y la desigualdad en el Perú. El Perú está entre los 10 países que más ha crecido económicamente en el mundo. Ocupa un sobresaliente 8º lugar. Las condiciones están dadas para sacar a más peruanos de la pobreza en menos tiempo. Pero esto sigue siendo un reto. ¿Por qué? La corrupción, grande o pequeña, es mucho más que unos billetes cobrados clandestinamente. El verdadero precio se paga después. Son obras públicas inservibles. Es la escasez de medicamentos que convierte una enfermedad en epidemia. Es el alimento vencido que hospitaliza a niños y niñas. Es la impunidad que mantiene en las pistas a malos choferes hasta el día que apagan una vida. Y sin embargo, algunos peruanos piensan que no importa que las autoridades roben con tal de que se haga obra. Eso explica que 7 de cada 10 peruanos se muestren tolerantes hacia los distintos actos de corrupción, desde pagar una coima para que le perdonen una multa, hasta aceptar que un funcionario favorezca a parientes y amigos. Si aún cree que el que roba hace obra, piense de nuevo. La gran corrupción organizada, sistémica de los círculos de poder de los años 90, hicieron perder al Perú 1.800 millones de dólares o 4.600 millones de nuevos soles. Saquen la calculadora, porque con 1.800 millones de dólares se pudo construir 36 hospitales de más de 200 camas en todo el país, o 180 modernos colegios, o crear más de 100.000 puestos de trabajo. Pero es la pequeña corrupción la que saquea al país y golpea la dignidad de los más vulnerables. Estudios revelan que los peruanos pobres destinan el 5% de sus ingresos al pago de cobros abusivos e ilícitos. Coima exigida por funcionarios a cambio de dar a estos peruanos acceso a los servicios que por derecho les corresponden. Hoy se está recuperando dinero perdido por actos de corrupción. Una nueva ley permite al Estado despojar a los corruptos de los bienes ilícitamente obtenidos para poder brindar más y mejores servicios a la ciudadanía. Estas y otras acciones están en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016. Ningún Estado puede derrotar a la corrupción sin la colaboración de sus ciudadanos. No más silencio ni tolerancia. El crecimiento económico del Perú solo podrá generar desarrollo y prosperidad para todos si extirpamos la corrupción del Estado y de nuestra sociedad. No es una opción, es el deber de cada uno de nosotros. Construyamos un Perú con integridad. Muy buenas noches a todas y todos. A nombre del Instituto de Estudios Peruanos les deseamos una bienvenida y espero que compartan la misma sorpresa de nosotros, porque tanta gente hay ahora como en la Feria Mistura, lo cual demuestra que en este país la Feria del Libro y el uso de los libros, la compra de libros sigue siendo o es un interés creciente. Y más aún, esta sala llena demuestra también el interés por un tema que no ha sido muy investigado en el Perú, pero que ahora tiene una obra que podría considerarse desde ya un clásico en el estudio de este tema, que es la corrupción. Alfonso Quirós nos dejó a comienzos de este año, pero queda su obra, que ustedes la tienen ahí a la entrada,
y que ustedes sabrán apreciar lo mismo que nosotros. Nos acompaña también Tony Zapata, que supuestamente, supongo que ha sufrido tráfico como todos nosotros. Decía, el tema de la corrupción es un tema que preocupa a todo el país y está allí incluso como un elemento casi cultural cuando escuchamos por ahí decir no importa que robe pero que haga algo, y como ciudadanos aceptamos que eso sea una verdad. ¿Es eso así? O sea, la corrupción no se puede cambiar, no se puede corregir. Debemos seguir siendo un país que está entre, no seremos de los primeros, no seremos Paraguay, no seremos en cierta medida México y algunos países africanos, pero el Perú no se escapa de estar entre los países donde la corrupción es un elemento que distorsiona las instituciones y que está anclado no solo en las instituciones, sino también en la cultura. Vamos ahora a escuchar los comentarios respecto a este libro importante de Alfonso Quirós, La corrupción, la historia de la corrupción del Perú, que abarca desde la colonia hasta casi la actualidad. Y escucharemos, los comentarios primero de José Ugaz, luego de Cecilia Blondet y luego de Antonio Zapata. José ha sido procurador de la República, actualmente dirige un estudio de abogados independiente y también es responsable de Transparencia Internacional y sigue ejerciendo su cargo de docente en Derecho Penal en la Universidad Católica. Cecilia Blondet ha sido directora de nuestro Instituto de Estudios Peruanos, también ha sido ministra, actualmente es directora de Proética. Y Tony Zapata es un historiador reconocido que tiene diferentes publicaciones ¿cómo? No quiere que diga quién es, está incógnito. Mantiene su vocación de incógnito, de clandestino. Bueno, entonces sin más, tenemos hasta las 8. Entonces vamos a hacer una primera ronda de 10 minutos cada expositor y luego haremos una segunda ronda también de 10 minutos cada uno de ellos. Comenzaremos con José, que tiene la edición del libro en inglés, ni más ni menos, aquí. Y seguiremos con Cecilia y luego con Tony. Yo en primer lugar quería agradecer al Instituto de Estudios Peruanos y al ILD, al Instituto Libertad y Democracia, no tanto por haberme invitado esta noche, sino por haber puesto este libro a disposición de los peruanos en español. Yo quería contar, por eso he traído la edición en inglés, que yo me enteré del éxito. Yo no conocí a Alfonso Quirós y sin embargo leí un artículo de Fernando Rospigliosi en La República en el año 2008 que comentaba la aparición de este libro en los Estados Unidos, porque Quirós era profesor en una universidad en Nueva York. Y tan pronto leí la reseña que Rospigliosi hizo sobre el libro, me interesé muchísimo y logré contactarme con alguien en Estados Unidos y pude traer el libro. Y cuando empecé a leer esto, la verdad que fue para mí un impacto muy fuerte, porque es un análisis de la corrupción desde el inicio del Perú, es decir, de la etapa colonial hasta el segundo gobierno de Alan García, lo cual permite tener una visión global de lo que ha sido la historia de la corrupción en el caso del Perú. Esto, de alguna manera, me ha permitido a mí, por lo menos, empezar a entender algunas de las preguntas que me hacía constantemente sobre por qué la corrupción ha sido una constante en el país, por qué ha llegado a tener los niveles que ha tenido, por qué se produce un fenómeno, una situación como la del gobierno Fujimori y Montesinos, que nos puso en la tabla prioritaria en el mundo como un ejemplo de corrupción sistémica, corrupción estructural. Y la verdad que el libro tiene muchísimas reflexiones al respecto, es realmente una versión muy completa de la historia de la corrupción en el Perú. Yo solamente me voy a limitar a mencionar 4 temas que a mí me han parecido sumamente relevantes, impactantes y que quería compartir con ustedes. El primero es que el libro de Quirós o Quirós mismo enriquece significativamente la definición de corrupción. A nivel mundial hoy día Transparencia Internacional, que es la organización a la que Cecilia y yo pertenecemos, la organización mundial más importante de lucha contra la corrupción, hace muchos años acuñó una definición muy breve de corrupción y dice: corrupción es el abuso
de la función pública para la obtención de un beneficio personal. En esa fórmula breve se trata de englobar toda la complejidad que la corrupción como fenómeno implica. Sin embargo, Quirós le agrega una serie de elementos que a mí me parece importante resaltar ahora. Él dice, en primer lugar, esto implica el abuso de un poder burocrático. Él define la corrupción como el uso indebido del poder burocrático político por argollas de funcionarios públicos coludidos con otros intereses egoístas para obtener ganancias económicas o políticas contrarias a los objetivos del desarrollo social a través de la apropiación de fondos públicos y la distorsión de políticas e instituciones. Es decir, una definición mucho más rica, mucho más compleja, de la que habría que rescatar algunos elementos que la breve definición de Transparencia Internacional no trae. La primera de ellas es que esto implica un acto de concertación entre funcionarios públicos y otros intereses que Quirós denomina egoístas, normalmente intereses privados de grupos económicos, a efectos de obtener un beneficio que no siempre se traduce en un beneficio económico, sino, como el mismo autor señala, puede tener otro tipo de ganancias indebidas para quien ingresa en la dinámica de la corrupción, como pueden ser ganancias políticas. Hemos visto durante la época del fujimorismo en los videos de Montesinos cómo han habido altos funcionarios del Estado que negociaban determinado ejercicio del poder, no a cambio de dinero, sino de alguna ventaja institucional o política que le permitiera ascender en la estructura del Estado, por ejemplo. Y el otro elemento que parece fundamental en esta definición es que la consecuencia de la corrupción no solamente es económica, que es donde normalmente nos detenemos a decir, bueno, ¿cuánto se robó? ¿Qué impacto económico tuvo? Sino que tiene finalmente un impacto político e institucional. La corrupción, dice el expresidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, impide el desarrollo, afecta la gobernabilidad y por lo tanto atenta contra la democracia. Tiene un efecto que va mucho más allá de lo propiamente económico, y esa visión del fenómeno, el libro creo que la trae bastante bien puesta desde su inicio. Un segundo punto que me parece importante es lo que yo llamaría el salón de los espejos. Es como, leyendo la historia del Perú respecto a la corrupción, parece que estuviéramos hablando, cuando se describen casos de la colonia, de hechos que han ocurrido ayer. Y quiero citar algunos ejemplos. Un capitán, Antonio de Ulloa, en 1749 fue enviado por la corona española para hacer una visita y describir qué es lo que estaba pasando en América Latina. Y su descripción pareciera un editorial del diario La República de hace una semana. Es decir, dice, lo que he encontrado es impresionante, la corrupción es rampante en todo el Perú, todos roban, todos saquean, la burocracia está absolutamente contaminada. Y claro, cuando uno trata de entender por qué pasaba eso desde esa época, Quirós lo describe muy bien en su libro. Los virreyes entraban al Perú por el puerto de Paita con todo un séquito de personas, decenas de personas, y venían avanzando desde el norte del Perú hasta llegar a la capital. Y en cada pueblo, ciudad donde paraban, pedían alojamiento, los agasajaban con comida. Entonces empezaba un sistema de trueque e intercambio de favores y regalos que iba sembrando una factura que luego se pagaba con favores que las autoridades, una vez instaladas, le permitían a estas autoridades locales. Es decir, desde que ponían el pie en el territorio peruano, empezaba un sistema de intercambio de favores para conceder ciertas ventajas a los virreyes y su séquito por parte de las autoridades locales. Y lo más impresionante es que en el Perú los puestos públicos no se obtenían por meritocracia, mejor dicho, en España, que era donde se asignaban, eran puestos vendidos, es decir, quien podía pagar para llegar a ser virrey era quien obtenía el puesto. Entonces, no era que los virreyes eran los funcionarios españoles más calificados para venir a gobernar la colonia, sino que eran aquellos que podían pagar para que ese puesto le fuera concedido. Obviamente esto era una inversión, no lo hacían por filantropía o por venir a curiosear qué estaba pasando en las Indias, sino porque luego querían recuperar el dinero que habían invertido. Entonces, hasta 1812, fíjense la cantidad de años que transcurrieron, los puestos públicos eran materia de compraventa, y creo que eso tiene un impacto definitivo histórico en cómo hoy día
el propio Quiroz concluye al final del libro que es muy difícil encontrar funcionarios públicos honestos en este país. Porque, y ahí está la repartija como un ejemplo, hay una suerte de trueque instalado subconscientemente cuando uno asume una función pública en el país. Y termino señalando dos elementos adicionales. Los corregidores, que eran estos funcionarios intermedios, está descrito ya desde las crónicas de aquellos tiempos, se caracterizaban por sobornar a los jueces para que los jueces que les tenían que hacer los llamados juicios de residencia, que era una suerte de inspectoría o de acto de control, sobornaban a estos jueces para que los jueces finalmente hicieran informes limpios y por supuesto nunca pasaba nada en materia de corrupción con estos señores. Esto llevó a que otro militar, el sargento Juan de Aponte, en el año 1622 hiciera también una crónica sobre lo que él había visto en el Perú y termina con una frase lapidaria. Dice: en el Perú todo corre fundado en interés, los que tienen pueden y los pobres mueren. Y esto de alguna manera creo que describe muy bien la consecuencia de la corrupción, ya en el año 1622, pero que tiene también una presencia bastante actual en el Perú. Mi tercer punto tiene que ver con una campaña que habría que proponer en este país, y es que cuando uno empieza a leer este libro y la descripción detallada de todas las etapas de la historia de nuestro país, se encuentra con que quedan pocos héroes nacionales libres de corrupción. Y de pronto me encuentro yo que vivo en una calle donde el nombre que lleva mi calle es de un personaje histórico del Perú que está señalado acá como un corrupto. Y me empiezo a fijar en los nombres de todos estos personajes históricos y resulta que Lima, por lo menos Lima, está plagada de nombres, de calles con nombres de corruptos históricamente reconocidos en el Perú. Entonces, mi propuesta es: hagamos una campaña para cambiar los nombres de las calles, porque no queda prácticamente títere sin cabeza. Y le voy a dar algunos ejemplos de personajes de la historia vinculados a la historia del Perú involucrados en el caso de corrupción. Bolívar, Sucre, el propio San Martín, Gamarra, Vidaurre, Ramón Castilla, Echenique, gran corrupto, Ortiz de Ceballos, Peset, el general y el Canseco, que fue sobornado por la empresa Meix que vino a instalar los ferrocarriles, Nicolás de Piérola, que fue sobornado por la empresa Dreyfus, vinculada al tema de los contratos del guano, Cáceres, que fue sobornado, Cáceres, un héroe nacional, que hay cuarteles que llevan su nombre, fue sobornado por la empresa Grace. Grace vino al Perú y, como hizo Barbadillo con la selección del 70, trajo un montón de relojes y empezó a regalarle relojes a los congresistas y ministros del Perú para que no se opusieran a la firma del contrato. Leguía, por supuesto, es conocido. El doctor Olachea, que defendió el contrato de Grace a pedido de Cáceres. Sánchez Cerro instaló a la caída de Leguía un tribunal que se llamaba el Tribunal de Sanción Nacional, y la estadística parece una estadística del Poder Judicial actual. De 644 casos de corrupción que se investigaron, solamente llegaron a procesar 11%, es decir, un poco más de 65, y de esos 65 solo 10 terminaron en condenas. Es decir, de 644 casos de corrupción, solamente 10 este tribunal fue capaz de procesar y sancionar. Bueno, siguen los nombres de los corruptos: Benavides, algunos más presentes en esto: Garrido Leca, Dazo, Odía, Prado, etc. Entonces, si hiciéramos un inventario, repito, de los nombres de nuestras calles y contrastáramos con la trayectoria de estos héroes nacionales, creo que tendríamos tema para poder iniciar una campaña de limpieza. En vez de lavar la bandera, podríamos lavar las veredas y cambiar un poco el espectro de la ciudad. Por supuesto, hay personajes positivos también. Ahí está Manuel Pardo, González Prada, Basadre y Álvarez Calderón, pero son los menos, sin duda, aquellos que se opusieron a las prácticas corruptas inveteradas en nuestro país. Y termino señalando simplemente algunas de las conclusiones positivas a las que llega, no necesariamente positivas, algunas de las conclusiones o lecciones a las que llega este libro. Dice: en primer lugar, hay que resaltar el papel fundamental que ha jugado la prensa para documentar los casos de corrupción. Y de eso, salvando las distancias, puedo ser un testigo, porque cuando procesamos los casos de Fujimori y Montesinos, la prensa de investigación seria
jugó un papel fundamental de apoyo a las autoridades que estuvimos involucradas en este tipo de investigaciones. En segundo lugar, hay una relación a profundizar entre corrupción, clientelismo y autoritarismo. Y claro, como en el Perú hay una tradición autoritaria que ha atravesado prácticamente toda nuestra historia, la corrupción, los grandes niveles de corrupción se explicarían de alguna manera por esta relación entre clientelismo, autoritarismo y prácticas corruptas. Aunque es verdad, y esto es un dogma global, que por supuesto hay corrupción y también la hay mucha en democracia. Entonces habría que profundizar un poco en esta conclusión. Y la tercera, y con eso acabo, lección o conclusión a la que llega Quirós, que a mí me parece apabullante, es que en toda la historia del Perú, dice él en una de sus conclusiones, no ha habido un solo ciclo de corrupción baja o media. Toda la historia del Perú está marcada por ciclos muy altos de corrupción. Y lo hemos vivido, por supuesto, en su clímax con el caso de Fujimori y Montesinos, pero cae Fujimori y Montesinos y salvo la pequeña primavera del gobierno de transición del presidente Paniagua, luego viene Toledo y a los pocos meses su asesor principal, Almeida, se ve involucrado en un caso de corrupción y termina preso. Viene el gobierno de Alan García y se cae un gabinete completo por el tema de los petroaudios y Fortunato Canán. Llega el presidente Humala y creo que no fueron ni 3 semanas y el vicepresidente, el primer vicepresidente de la República, involucrado en un acto de corrupción que lo obliga a renunciar. Entonces, ¿por qué el Perú se mueve siempre en estos picos altos de corrupción? Creo que esta visión de la historia permite dar luz para análisis futuros de cómo empezar a resolver estos problemas. El libro es una obra monumental, definitivamente. Yo quiero destacar algunos aspectos porque, como dice Ugaz, es imposible referirse a todo. Lo primero es la manera como se usan las fuentes. Quirós hace un trabajo de hormiga y de barrido para conseguir fuentes y documentar el trabajo de corrupción en la historia del Perú. Entonces lo que uno lee no son ni intuiciones ni percepciones, son revelaciones de una práctica de poder clientelar, prebendista, que es la que ha marcado la historia del poder en el Perú. Esto es muy impresionante, sobre todo para nosotros los historiadores, que nos ha costado tanto entender cómo hacer historia política y cómo construir una historia política que nos permita